después de que los papás nos visitan con sus peques y les hacemos una evaluación de su lenguaje, identificamos algún desfase o trastorno del lenguaje, la primera pregunta que nos hacen y que creo que está en tu mente si estás pasando por esta situación con tu hijo es ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no tiene el desarrollo del lenguaje esperado para su etapa? ¿O por qué está presentando este trastorno o desfase? Así que el día de hoy yo te quiero compartir algunos factores que pudieron haber influido y que están influyendo en este momento en cómo se desarrolla su lenguaje, así que quédate a ver este video. Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia, y hoy estoy aquí cerrando el día en el centro Aleta, por eso estoy de pijamita quirúrgica. Y bueno, quiero platicarte estos factores porque hoy tuvimos muchas valoraciones y se los juro que lo primero que nos preguntaban los papás era ¿por qué? También cuando nos escriben en Instagram es así como describir todo lo que está pasando con sus hijos y decir, pero no entiendo por qué, o sea, tú me puedes decir por qué. La verdad es que hay muchos factores que nosotros, cuando hacemos la historia clínica, la entrevista, la valoración, podemos identificar, e incluso en tu rutina, cuando te preguntamos sobre la crianza que estás llevando con tu hijo. Pero hay muchos otros que no. Hoy te quiero platicar algunos de ellos para que los identifiques, porque hay algunos que vas a poder modificar, otros que si los identificas te van a llevar a una intervención súper temprana y oportuna con tu peque, y otros en los cuales nosotros no sabemos el por qué y no podemos tampoco mentirte ni decírtelo para que tú sepas, si alguien te lo dice, pues que puede no ser de esa forma. Empecemos por los aspectos antes, podríamos decirlos antes. Mientras ese bebecito estaba en tu pancita, pudieron haber ocurrido diferentes situaciones que impactaron su desarrollo. Entre ellas podemos decir que la restricción del crecimiento, si mamá presentó algunas patologías como presión arterial alta o baja, esto lo que hace es disminuir la cantidad de oxígeno porque podríamos decir que se dilata de alguna forma, entonces pasa menor cantidad de oxígeno y nutrientes a nuestro bebé. También cuando empieza este proceso de nacimiento, los pequeñitos que presentaron hipoxia, que es falta de oxígeno, o que presentaron sufrimiento fetal, en muchos estudios se demuestra que posteriormente tienen un mayor porcentaje índice de dificultades, no solamente en el lenguaje, en el desarrollo de su lenguaje, sino también en el aprendizaje. ¿Y qué más? Bueno, pues tenemos también los partos gemelares. En los partos gemelares sucede, no en todos, pero en muchos, y bueno, pueden ser también en partos normales, que tengamos partos prematuros. En estos partos pretérmino, depende porque tenemos una clasificación de prematuridad, influyen muchísimos aspectos. Tu pequeño se está desarrollando fuera del vientre y va a tener una edad corregida hasta los 2 años y medio. Pasada esa etapa, ya no se le va a corregir la edad y vamos a esperar que los indicadores del desarrollo sean iguales a los de su etapa en ese momento. Pero la prematuridad, sin duda, impacta el desarrollo de tu pequeño, sin tomar en cuenta que muchos pequeñitos que nacieron prematuros, bueno, van a tener otras circunstancias, patologías distintas, a veces tienen cirugías, a veces tienen que utilizar oxígeno, ventilación, presentan ictericia, la bilirrubina alta, les contaba hace unos días en mis stories que funciona cuando está en niveles exagerados, muy elevados. Funciona como un neurotóxico y puede impactar el desarrollo motriz y también del lenguaje y del aprendizaje. Entonces, bueno, pues toda esta parte como anterior que nosotros te preguntamos en una historia clínica impacta el desarrollo de tu pequeño. Ahí inicia su historia de vida. Tenemos casos y también hay muchas investigaciones. Yo te voy a dejar en los links de descripción de este video todos los artículos que yo estuve leyendo para compartirte esta información. No es algo que yo me invente, yo leo todo lo que te presento aquí para saber que es
real, que hay suficientes investigaciones que lo respalden. Y bueno, tenemos investigaciones de cómo, por ejemplo, cuando mamá pues consume, ya sabes, aquí lo voy a dejar porque no sé qué vaya a pasar con YouTube, pero bueno, cuando tenemos este consumo también impacta el desarrollo de nuestros pequeños. Y bueno, si tú tienes una historia antes, o sea, durante el embarazo y en este momento del nacimiento, bueno, ya tienes algo que te está indicando un riesgo en el desarrollo. Aquí también quiero contarte que yo he tenido niños prematuros extremos que tienen dificultades menores y niños que son prematuros por muy poco tiempo y que tienen dificultades mayores a nivel de lenguaje, aprendizaje y motor. ¿De qué depende? De otros muchos factores, de esa historia como muy personal. Pero si tú ya tienes como este antecedente, lo importante es que tengas una intervención oportuna, empezando por la estimulación. Siempre debemos brindar estimulación a estos casos. En una segunda parte, o sea, tu bebé ya estuvo en tu pancita, nació, o que ya conocemos de historia, en el desarrollo. ¿Qué es lo que pudiera influir aquí en el desarrollo del lenguaje? El ambiente y la estimulación que le brindas a tu pequeño. ¿Cómo que el ambiente? Bueno, ¿dónde se relaciona? ¿Dónde empieza a crecer? ¿Tiene oportunidad de esas experiencias? Aquí en la pandemia, pues muchos papás me han dicho, ¿sabes qué? Es que mi hijo no salía nada y como no salía, por eso tenemos un desfase de lenguaje. Sin duda impacta porque tienen menos experiencias, pero es el cuidador, mamá, papá, abuelo, abuela, la persona que está con él quien brinda esa interacción para las experiencias del lenguaje. De lo que más se perdieron nuestros pequeños ahorita en la pandemia, sin duda sí fue de esa interacción social. Entonces, bueno, eso también tiene sus consecuencias. Pero, ¿cómo te desarrollas en este ambiente con tu pequeño? Si le permites hacer las cosas, si adivinas lo que necesitas sin provocar esa necesidad de hablar, te anticipas a lo que necesitas sin siquiera generarla, pues entonces no estás apoyando a la estimulación del lenguaje y es otro factor que puede estar influyendo para que tu pequeño hable como es esperado. Y bueno, tú ya lo reconocerás, aquí yo no quiero que los papás se sientan culpables porque creo que la crianza, la paternidad y la maternidad son un trabajo complejo. Entonces se trata de acompañarte y si ya lo identificaste, pues vamos a darte recursos para que puedas trabajar con él. Otro factor que pudiera no estar apoyando el desarrollo del lenguaje de tu pequeño es si él ha tenido muchos procesos de hospitalizaciones, cirugías, enfermedades. Esto yo lo platicaba con un pediatra y él me decía, correcto, es completamente cierto. ¿Por qué? Porque el cuerpo se enfoca en estar bien lo más que se pueda. Entonces, si tú tienes un pequeñito que ha pasado por estos procesos, bueno, lo que necesitas es brindar mayor estimulación. Y si identificas un desfase, bueno, pues ir a terapia. Otro factor fundamental que yo creo que en México necesitamos y en todas partes hablar muchísimo de esto es la audición. A veces decimos, es que si escucha, o sea, voltea cuando hay ruidos fuertes, pero no nos damos cuenta, y nos han llegado muchos chiquitos así en el centro Aleta, que tienen una pérdida auditiva porque oído medio está lleno de mucosidad y tienen una otitis media crónica. Y estos pequeñitos escuchan, me decía el audiólogo con el que trabajamos, me decía, ellos escuchan como si estuvieran abajo del agua. Entonces la adquisición del lenguaje sí se va a ver impactada, porque obviamente no escuchan igual y no se retroalimentan de la manera adecuada. Cuando tu bebé nace, le deben hacer un tamiz auditivo y si no se lo realizan, hay que conocer las respuestas auditivas. Puedes encontrarlas todas en la web que te voy a dejar en la descripción para que también puedas descargarlas, pero entre ellas es que reaccione a su nombre, que voltee cuando hay un sonido. Estas son como las más básicas, pero la audición impacta y puede ser un factor de por qué tu pequeño no habla, así que ojo con la audición. Y sí, tenemos otro factor que es hereditario, pero eso no quiere decir que no lo vamos a tratar. Lo que pasa cuando tenemos un papá, mamá, que también nos reportan que aprendieron a hablar hasta los 3, 4 años y después indagamos un poco más, no les voy a decir que todos los casos, porque ustedes saben que todos los casos son únicos,
Pero tenemos una prevalencia en dificultades posteriores en el aprendizaje escolar, en la comprensión de la lectura, en la expresión escrita, porque tenemos huecos en el desarrollo. Entonces, si tú ya estás identificando que tu pequeño no habla como debería y dices, bueno, su papá también, recuerden que hablamos en otro video que esto es un mito, tenemos que darle atención, pero sí tenemos una relación ahí hereditaria. Entonces, revisando la historia clínica, pues puede saltar, ¿no? De abuelitos a papás, que tal vez ellos no desarrollaron igual el lenguaje de la misma forma, y bueno, lo estamos viendo representado en nuestro pequeño, pero hay que darle atención. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que estos factores los puedas identificar, que se lo pases a quien lo necesite, porque identificar lo que estoy haciendo y que no ayuda, me ayuda a mejorar. Identificar que había un riesgo desde el embarazo, nacimiento y en el desarrollo actual, pues sin duda va a ser la diferencia para tu pequeño. Espero verte en un próximo video. Te mando besos.